En un pequeño pueblo en medio de una cadena montañosa cubierta de nieve, donde las tormentas golpeaban inesperadamente durante el invierno, vivía un hombre pobre llamado Guillermo, que vivía solo en una cabaña antigua. Aunque no tenía muchas posesiones materiales, Guillermo siempre tenía un corazón cálido y amaba a todas las criaturas que lo rodeaban. Una noche tormentosa, cuando el viento helado se colaba por la pequeña rendija de la puerta, Guillermo escuchó un débil quejido desde afuera. Se levantó rápidamente de su vieja silla, lleno de preocupación. El sonido de los gemidos parecía el de un animal en peligro. Al abrir la puerta, vio un caballo parado firmemente sobre la espesa capa de nieve, pero una de sus patas estaba atrapada en una trampa de alambre. El caballo jadeaba, sus ojos llenos de desesperación. El viento soplaba con tal fuerza que Guillermo tuvo que hacer un gran esfuerzo para mantenerse firme, pero no podía demorarse. Rápidamente corrió hacia el animal, con un palo de madera en mano, y parecía que no le importaba la tormenta furiosa. Con suavidad pero con determinación, comenzó a despejar uno a uno los alambres. El caballo forcejeaba, sus gemidos se mezclaban con el viento, pero Guillermo no se detuvo, a pesar del dolor del frío y el agotamiento. Finalmente, después de una larga lucha, Guillermo usó sus últimas fuerzas para liberar la pata del caballo. Con un suspiro de alivio, lo sacó de la trampa y lo condujo hacia su cabaña. Aunque su cuerpo estaba agotado y empapado, ese acto de rescate no solo fue un simple gesto. El caballo estaba débil, flaco, sin herraduras, y su pelaje estaba lleno de heridas. Guillermo no pudo evitar sorprenderse ante el estado del animal, y una pregunta dolorosa resonó en su mente. ¿Quién te hizo esto? Dentro de la cabaña, Guillermo colocó al caballo en el suelo y le cubrió con una manta vieja para protegerlo del frío. No era veterinario, pero los años de vida en la montaña le habían enseñado a cuidar a los animales salvajes. Guillermo trató las heridas del caballo, poco a poco, su corazón lleno de empatía y enojo. «¿Cuánto has sufrido?», susurró mientras limpiaba la sangre y el barro de la piel del caballo. Cuando terminó de atenderlo, Guillermo se sentó junto al caballo, lo miró y se preguntó cómo una criatura tan fiel había caído en manos de personas tan crueles. No sabía que esta pregunta lo llevaría a una travesía que no solo cambiaría su vida, sino que también revelaría un oscuro secreto que nadie se había atrevido a contar. La historia de este caballo ya no sería una historia común, sino el comienzo de cosas extrañas y dolorosas que Guillermo tendría que enfrentar en el futuro. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol iluminaban la pequeña ventana de la cabaña, Guillermo se despertó con una sensación pesada. El caballo seguía acostado, sus ojos aún llenos de miedo, pero al menos ya no temblaba como la noche anterior. Guillermo continuó cuidando de él, sin verlo como un simple trabajo. Le trajo más heno y agua tibia, invitándolo suavemente a beber. Con toda su paciencia y cariño, Guillermo poco a poco fue reconstruyendo la confianza del animal. Mientras lo atendía, Guillermo no podía dejar de pensar en los claros signos en el cuerpo del caballo. Las viejas heridas en sus patas, señales de abandono y abuso, despertaron sus sospechas. No podía ser que el caballo estuviera en ese estado por casualidad. Otra pregunta surgió. ¿Quién está detrás de esta crueldad? Guillermo decidió no dejar esa pregunta sin respuesta. Se dirigió al pueblo más cercano, con la esperanza de encontrar a alguien que supiera algo sobre el caballo y la razón de su abandono. Al llegar, conoció a un hombre llamado Joaquín, un rico comerciante que vivía en una gran mansión cerca del pueblo. Joaquín era el único que sabía algo sobre el caballo y había escuchado rumores de un trato secreto relacionado con él. Según Joaquín, el caballo no era un animal común. Había pertenecido a una de las familias más poderosas de la región, pero por razones desconocidas fue vendido en un trato clandestino. Joaquín afirmaba que las personas que vendieron el caballo no eran personas bondadosas. Incluso sugería que podría existir una red secreta que manejaba transacciones de animales y otros intercambios peligrosos de los que la mayoría de la gente no sabía nada.
Estas palabras preocuparon a Guillermo. Sintió que no solo había salvado un caballo, sino que sin querer se estaba involucrando en una conspiración que aún no comprendía completamente. Pero su corazón no le permitió dar marcha atrás. Ese caballo había entrado en su vida y no podría deshacerse de él. Al regresar a la cabaña, Guillermo se sintió aún más inquieto. Pasó una semana, y durante las frías noches seguía escuchando susurros extraños en el aire vacío. Esos sonidos sonaban como el grito de auxilio de un caballo encarcelado, y los ecos del pasado parecían perseguirlo. Guillermo sentía que el caballo no solo era víctima de la brutalidad, sino que también era la clave para desvelar un secreto que no podría evitar. Un día, cuando el cielo comenzaba a oscurecer, Guillermo decidió investigar más a fondo el pasado del caballo. Caminó por el viejo sendero por donde el animal pudo haber llegado. De repente, un hombre apareció frente a él, con una mirada fría. El hombre no era un extraño. Era el antiguo dueño del caballo, alguien de quien Guillermo había oído hablar pero nunca había conocido. Pero lo que Guillermo no sabía era que este encuentro no sería solo una conversación sencilla. Lo llevaría a una lucha no solo para salvar al caballo, sino también para proteger su propia vida. En una mañana gris y lluviosa, Guillermo, un hombre de manos curtidas por años de trabajo en la granja, caminaba lentamente hacia su establo, pensativo. Su mente no dejaba de dar vueltas a lo que había presenciado la noche anterior. Mientras aplicaba un ungüento en las heridas de su caballo, cuya mirada desconsolada le atravesaba el alma, no podía dejar de preguntarse cómo alguien podría ser tan cruel como para dejar a un ser vivo tirado en medio de las vías del tren. ¿Cómo podría un hombre abandonar a un animal así? La indignación le hervía en el pecho, pero se mantenía en silencio, centrado en aliviar el dolor del animal. Después de un rato, Guillermo terminó de atender al caballo, le ofreció algo de heno que había guardado para sus gallinas, aunque sabía que no era suficiente. Lo miró a los ojos y susurró: «Lo poco que tengo es todo para ti». Esa noche, mientras el viento golpeaba fuertemente las ventanas, Guillermo se tumbó en su cama, pero el sueño se le escapaba. Las imágenes del caballo atrapado entre los raíles seguían apareciendo en su mente, mezcladas con preguntas que no lograba responder. ¿Quién había dejado al animal allí? ¿Por qué había sido maltratado de esa forma? Y, lo más inquietante, ¿había sido un acto intencional? Al amanecer, salió al corral, deseoso de comprobar cómo se encontraba el caballo. Lo encontró de pie, levantando las orejas al escuchar sus pasos. Aunque algo más tranquilo que la noche anterior, el caballo aún parecía necesitar cuidados. Guillermo le sonrió con una mezcla de tristeza y determinación, diciendo: «Buenos días, chico. ¿Cómo te encuentras hoy?». El caballo relinchó suavemente, y Guillermo interpretó ese sonido como una respuesta. Después de asegurarse de que tenía suficiente agua y algo más de heno, decidió que debía buscar ayuda, pues sabía que no podía enfrentar la situación solo. Cuando llegó al pueblo, se dirigió a la tienda de comestibles, donde varios vecinos estaban conversando. Les contó lo sucedido, pero la respuesta fue todo lo contrario a lo que esperaba. Un hombre frunció el ceño y le dijo: «Un caballo en las vías del tren. Tal vez lo mejor sea que te deshagas de él. Un animal en ese estado solo te traerá problemas». Otro, con tono despreocupado, añadió: «No valdrá la pena gastar más tiempo en él». Guillermo apretó los puños, sintiendo una oleada de rabia. No podía entender cómo alguien podía hablar así de un ser que había sufrido tanto. «No puedo abandonarlo», respondió con firmeza. «Ese caballo merece una oportunidad». Al regresar a su casa, se sentó junto al corral, mirando al caballo mientras comía. Aunque no tenía todas las respuestas, sabía que había hecho lo correcto al rescatarlo. Lo único que importaba ahora era encontrar la manera de ayudarlo a sanar, tanto física como emocionalmente. Tras un momento de reflexión, Guillermo murmuró: «Te llamaré Xiang».
El nombre parecía adecuado para un animal que había luchado tanto por sobrevivir. El caballo levantó la cabeza al escuchar su voz, y Guillermo sonrió. «Juntos saldremos adelante, chico, eso te lo prometo». Días después, mientras inspeccionaba más de cerca las heridas del caballo, Guillermo pudo ver marcas profundas en su cuello y lomo, señales de un abuso evidente. Algunas parecían causadas por cuerdas apretadas, otras por golpes repetidos. «¿Qué te hicieron?», susurró Guillermo, mientras sus dedos recorrían las cicatrices con cuidado. Mientras limpiaba las heridas, su mente no dejaba de preguntarse si la llegada de Xiang a las vías del tren había sido un accidente o si había algo más detrás de todo eso. El dolor que mostraba el animal parecía tener una historia más oscura detrás. Xiang no había llegado allí por casualidad. Alguien había sido responsable, y cada cicatriz parecía contar una parte de esa cruel historia. Decidido a obtener respuestas, Guillermo acudió a Robert, un vecino conocido por estar al tanto de todo lo que sucedía en la región. Después de escuchar el relato de Guillermo, Robert mencionó a un comerciante llamado Ezequiel, quien tenía fama de tratar mal a sus animales. «Ese caballo no es salvaje», dijo Robert, observando las cicatrices. «Parece que fue usado para trabajos forzados. Si alguien abandonó a Xiang, Ezequiel podría estar detrás de eso». De vuelta en su granja, Guillermo no podía dejar de pensar en el nombre de Ezequiel. La pieza encajaba, pero aún necesitaba pruebas. Mientras acariciaba a Xiang, le prometió que descubriría la verdad. «Esto no se quedará así», pensó, mirando al caballo con renovada determinación. Aunque los días por venir serían difíciles, estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para darle a Xiang la vida que merecía. En una pequeña villa donde los vientos del desierto susurraban entre los árboles secos, vivía Guillermo, un joven de corazón noble y espíritu firme. Su vida había sido tranquila, marcada por las rutinas simples de trabajar la tierra y cuidar de su pequeño terreno, hasta que un día algo inesperado cruzó su camino. En medio de una de las jornadas de trabajo, encontró a un caballo maltratado, herido y dejado a su suerte por unos hombres que pensaban solo en el dinero. El animal estaba agotado, pero en sus ojos Guillermo vio algo más, un reflejo de todo lo que él mismo sentía. «No voy a dejar que te traten así», murmuró Guillermo, con determinación. El vínculo entre él y el caballo, al que pronto llamaría Xiang, crecía de manera silenciosa, pero firme, como la raíz de un árbol que se aferra a la tierra. Xiang no era solo un caballo rescatado, sino una representación de todo lo que Guillermo estaba dispuesto a enfrentar por la justicia. A pesar de las dificultades que se avecinaban, ya no había vuelta atrás. La lucha por el bienestar de Xiang era su causa. Esa noche, tras regresar de una conversación tensa con su hermano, Robert, cuyo consejo había sido poco alentador, Guillermo se detuvo frente al corral. Mientras abría la puerta, la silueta del caballo lo esperó, inmóvil, como un guardián silencioso. A pesar de la fatiga que aún lo dominaba, Xiang alzó la cabeza al reconocer a Guillermo. El joven le ofreció un balde con agua fresca, y el animal lo bebió con avidez, como si supiera que allí, en esa pequeña casa en el borde del pueblo, ya no estaba solo. «Necesitas recuperar fuerzas, amigo», dijo Guillermo mientras se sentaba junto al corral, apoyando su espalda en una de las viejas vigas. El cielo estrellado sobre ellos parecía susurrar tranquilamente, mientras él meditaba sobre el futuro. Sabía que debía proteger a Xiang, darle el cuidado que merecía, pero más allá de eso, tenía que enfrentar la sombra que se cernía sobre ambos, Nicholas, el hombre que había sido responsable de las injusticias que Xiang había sufrido. A la mañana siguiente, Guillermo se levantó antes de que el sol tocara el horizonte. Con las primeras luces del día, comenzó a construir un refugio improvisado para Xiang, utilizando viejos tablones y trozos de tela que había encontrado en su granero. Aunque su terreno era pequeño y los recursos limitados, se esforzó en crear un espacio lo más cómodo posible para el caballo. «No es mucho, pero será suficiente por ahora»,
murmuró, mientras acomodaba cuidadosamente la paja para que el animal pudiera descansar. Xiang lo observaba con ojos tranquilos, como si comprendiera cada gesto, cada palabra. En busca de más suministros, Guillermo se dirigió al pueblo. Cuando llegó a la herrería, varios de los vecinos lo miraron con desdén. Las noticias de su rescate se habían esparcido, pero no todos compartían su empatía por el caballo. «Francisco, ¿qué haces perdiendo tiempo y dinero con un animal como ese?», le preguntó un hombre, mientras negaba con la cabeza. «Ese caballo está acabado. No tiene remedio». Guillermo no les respondió, pero el dolor en su pecho se hizo más profundo. No esperaba la comprensión de todos, pero sí la aceptación de aquellos que, como él, podían ver el valor de lo que hacía. Cuando llegó al herrero, el hombre le sonrió y le dijo: «Te admiro, Guillermo. No todos harían lo que tú por ese animal. Si necesitas algo más, ya sabes dónde encontrarme». Al regresar a casa, Guillermo continuó trabajando con Xiang, usando las nuevas herramientas para cuidar sus heridas y asegurarse de que el caballo estuviera en condiciones de sanar. Mientras lo hacía, recordó su infancia en el campo, cuando su padre le enseñaba a cuidar de los animales con paciencia y respeto. Esa memoria le dio fuerzas, renovando su compromiso con el caballo. «No puedo cambiar lo que te hicieron», dijo en voz baja mientras acariciaba el lomo de Xiang, «pero te prometo que nunca más te harán daño». Esa noche, mientras Xiang descansaba en su nuevo refugio, Guillermo se sentó a escribir en un cuaderno viejo. Tomó nota de todo lo que había ocurrido, organizando sus pensamientos y las sospechas que tenía sobre Nicolás. Sabía que para enfrentarse a él necesitaría pruebas sólidas, pero también sabía que estaba dispuesto a esperar el tiempo necesario para conseguirlas. No había prisa, la justicia era más importante que la velocidad. Antes de dormir salió al corral una última vez. Xiang estaba acostado, respirando con tranquilidad, como si supiera que estaba a salvo. Guillermo se acercó, le pasó la mano por el lomo y, en silencio, agradeció la oportunidad de cuidar de él. El camino por delante sería largo y arduo, pero algo en su corazón le decía que no estaba solo. Xiang no solo había sobrevivido gracias a su intervención, también le había dado un propósito renovado. Con cada día que pasaba, el vínculo entre ambos se fortalecía. La lucha por la verdad no sería fácil, pero Guillermo estaba preparado para enfrentarlo todo. Y mientras miraba las estrellas en el cielo, sintió una paz inexplicable, como si el universo estuviera a su favor. En la quietud de una mañana cálida, Guillermo miró a su caballo con una sonrisa que intentaba, aunque sin éxito, esconder su esperanza. «Mira, chico, tus ojos ya no parecen tan tristes», dijo suavemente, acariciando el pelaje oscuro de Xiang. Aunque el animal aún era cauteloso, había algo diferente en su actitud, una ligera curiosidad que se hacía cada vez más evidente. Xiang resopló suavemente, como si comprendiera las palabras de Guillermo, aunque nunca había sido un caballo dado a las muestras de afecto. El hombre sabía que la confianza no se ganaba de un día para otro. Durante semanas había aprendido a moverse en silencio, a dar tiempo al animal para adaptarse, sin apresurarse, sin forzar nada. Un día, mientras recogía ramas secas cerca del corral, Guillermo sintió algo que lo conmovió profundamente. Xiang, que usualmente permanecía apartado, en un rincón oscuro del corral, dio un paso hacia él. El caballo no se acercó con rapidez, pero sí con un pequeño movimiento que mostraba más curiosidad que temor. «¿Te has decidido a acercarte, chico?», preguntó Guillermo, dejando caer las ramas y extendiendo una mano hacia el animal en un gesto de bienvenida. Xiang lo observó con cautela, midiendo sus intenciones, pero después dio un paso más cerca. Guillermo permaneció inmóvil, permitiendo que el caballo decidiera el siguiente movimiento. Finalmente Xiang se acercó y con un suave suspiro acercó su nariz a la mano extendida de Guillermo, la olió con delicadeza. «Lo sabía», murmuró Guillermo, sonriendo con satisfacción mientras acariciaba el cuello de Xiang. El caballo, con su gran porte y su mirada tan cargada de historias,
parecía entender que ya no estaba solo. Desde ese momento comenzó a seguir a Guillermo por el corral, siempre con esa cautela, pero con una presencia que ya no era de rechazo. Cada día, el vínculo entre ambos se iba tejiendo lentamente, como si una tela invisible se formara entre el hombre y el animal, una tela hecha de paciencia y de pequeñas conquistas. Una tarde, mientras reparaba el pequeño refugio donde Xiang descansaba, Guillermo recordó una manta vieja que había guardado durante años, una manta que había pertenecido a su primer caballo, un compañero perdido desde hace mucho tiempo. Aunque la manta estaba desgastada y cubría poco, aún conservaba su suavidad. «Aquí tienes, chico», dijo, extendiéndola sobre el lomo de Xiang. El caballo resopló y, girando la cabeza, pareció reconocer el gesto, un gesto que, aunque pequeño, significaba mucho. Guillermo observó cómo el animal aceptaba la manta sin resistencia, un acto que le llenó el corazón de emoción. Ese fue un momento importante en su relación, el día en que el caballo dejó claro que confiaba en él. Esa noche, mientras Xiang descansaba bajo las estrellas, Guillermo se sentó en el porche, mirando al cielo estrellado. El suave susurro del viento y el crujir de la madera bajo sus pies le dieron una sensación de paz, algo que no había sentido en mucho tiempo. Era como si la vida, por fin, hubiera decidido darle un respiro. El vínculo con Xiang no solo estaba cambiando al animal, sino también a él. Sabía que el camino aún era largo, que aún había muchos desafíos por delante. Xiang aún necesitaba cuidados que Guillermo no podía dar por sí solo, pero cada día juntos, cada pequeño avance, lo llenaba de esperanza. Una mañana, mientras alimentaba a Xiang, una idea cruzó por la mente de Guillermo. Sabía que era el momento de llevar al caballo a dar un paseo más allá del corral. Aunque sería un desafío, pensó que tal vez ese simple paseo podría ayudar a Xiang a ganar más confianza. «Vamos, chico, vamos a ver un poco del mundo», dijo, mientras ajustaba una cuerda alrededor del cuello del caballo. Xiang, al principio nervioso, se detuvo varias veces, mirando a su alrededor como si no estuviera seguro de lo que sucedía. Guillermo se detuvo junto a él, hablando en un tono suave, tranquilizador. «Estás a salvo, te lo prometo», le dijo, acariciando su pelaje. Poco a poco, Xiang comenzó a relajarse. Su andar se hizo más firme, y aunque todavía no era completamente confiado, la tensión en su cuerpo comenzaba a desaparecer. «Solo necesitas un poco de confianza», murmuró Guillermo, sonriendo mientras caminaba a su lado. El paseo fue corto, pero significativo. Para Guillermo, representaba un paso hacia algo más grande, una victoria silenciosa pero importante. Para Xiang, era un paso hacia un futuro lleno de nuevas posibilidades. Esa noche, mientras el caballo descansaba tranquilamente, Guillermo se sentó nuevamente en el porche. Miró las estrellas, sintiendo una paz que hacía mucho no experimentaba. Aunque el futuro seguía siendo incierto, había algo diferente en él ahora. Sabía que no estaba solo, que el vínculo con Xiang era algo real, algo que ambos necesitaban para sanar. Con el caballo a su lado, estaba listo para enfrentar lo que fuera necesario. En una tarde gris de principios de primavera, Guillermo caminaba lentamente por el pequeño jardín, sus pasos apenas haciendo ruido sobre la tierra húmeda. La casa se encontraba silenciosa, los animales del corral descansaban en su espacio, ajenos al mundo exterior. De repente, la puerta del jardín se abrió con un crujido y una figura robusta apareció en el umbral. Era Robert, con su inconfundible sombrero de ala ancha y una postura decidida que no dejaba lugar a dudas. Guillermo, al verlo, dejó caer la escoba que sostenía y sonrió con agradecimiento. «Pensé en lo que hablamos la otra vez», dijo Guillermo, haciendo un gesto con la mano para que Robert se sentara en el banco junto al porche. Robert asintió, pero su expresión era seria. «He estado investigando un poco», comentó, sacando una libreta de notas de su bolsillo.
sobre el trato de ese hombre con los caballos. Y lo que descubrí me tiene bastante indignado. Francisco lo miró intrigado. Robert, con el ceño fruncido, continuó. Hay rumores de que Ezequiel se deshace de los caballos que ya no puede vender o que ya no le sirven. Los abandona en caminos solitarios o, en el peor de los casos, en lugares peligrosos para que nadie los recupere. El corazón de Guillermo latió con fuerza. Había sospechado que algo así estaba ocurriendo, pero escuchar los detalles lo llenó de una rabia indescriptible. Entonces, ¿Xiang no fue un accidente?, murmuró, apretando los puños. Lo dejaron allí para que muriera. Robert asintió con gravedad. Parece que sí, pero para hacer algo al respecto necesitamos pruebas, y créeme, Ezequiel no es un hombre fácil de enfrentar. Tiene sus contactos y sabe cómo esquivar acusaciones. Esa noche, mientras Xiang descansaba en el corral, Guillermo lo observó en silencio. Las cicatrices en el cuerpo del caballo y el miedo que había mostrado durante las primeras noches juntos eran pruebas del sufrimiento que había soportado. Guillermo susurró suavemente, como si el animal pudiera entenderle. Prometí cuidarte, chico. Y eso incluye asegurarme de que quien te hizo esto pague por ello. A la mañana siguiente decidió que ya no podía esperar. Si quería justicia para Xiang, debía actuar. Salió temprano hacia el mercado, donde sabía que Ezequiel solía hacer sus negocios. Aunque el reto de enfrentarse a él lo intimidaba, la indignación que sentía lo impulsaba a seguir adelante. Cuando llegó al mercado, observó a Ezequiel desde lejos. El hombre corpulento, con su sombrero desgastado y su voz fuerte, negociaba la venta de otro caballo. Guillermo no pudo evitar notar cómo el hombre examinaba al animal con desdén, tratándolo como si fuera solo una mercancía. Su ira creció, pero mantuvo la calma y esperó el momento adecuado. Finalmente, cuando Ezequiel terminó su transacción y se alejó del animal, Guillermo se acercó a él con determinación. «Necesito hablar contigo», dijo, sorprendiendo al comerciante con su tono firme. Ezequiel lo miró de arriba a abajo, despectivo. «¿Y tú quién eres para venir a hablarme así?» «Soy alguien que no tolera lo que haces con los caballos», respondió Guillermo sin titubear. «Te hablaré sobre Xiang, cómo lo encontré y las condiciones en las que estaba. Esas cicatrices no son un accidente, y no voy a permitir que sigas haciendo esto». Ezequiel levantó una ceja, pero su actitud no cambió. «¿Y qué quieres que haga? Los caballos son solo eso, caballos. No es mi problema lo que pase con ellos una vez que dejan de ser útiles», dijo con un encogimiento de hombros. Francisco sintió cómo la indignación le quemaba por dentro, pero no perdió la compostura. «Tal vez no te importe ahora, pero te aseguro que encontraré la forma de hacer que pagues por lo que le hiciste a ese caballo y a todos los que has maltratado», respondió con firmeza antes de girarse y alejarse. De regreso en su casa, Guillermo estaba agotado, pero la determinación de llevar a Ezequiel ante la justicia lo mantenía en pie. Miró a Xiang, que se acercó al corral al verlo llegar, y susurró: «Esto es por ti, chico. No permitiré que te lastimen de nuevo». Esa noche, mientras el viento susurraba entre los árboles, Guillermo comenzó a trazar un plan. Reuniría pruebas, hablaría con los testigos y haría todo lo posible para que Ezequiel fuera castigado por sus crímenes. Xiang, aquel caballo herido y abandonado, se había convertido en un símbolo de lucha y esperanza, y Guillermo no descansaría hasta que su historia tuviera el final que merecía. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Ezequiel, furioso por la confrontación, había comenzado a esparcir rumores en el pueblo, tratando de desacreditar a Guillermo. Cada vez que Guillermo cruzaba el mercado, sentía las miradas acusadoras de algunos vecinos, pero no se dejó intimidar. Sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto, y no dejaría que la maldad de un hombre lo detuviera. En un pequeño pueblo rodeado por colinas doradas y prados interminables, vivía Esteban,
un hombre conocido por su carácter firme y su amor por los caballos. Su vida estaba marcada por un propósito claro: proteger a los animales y darles una oportunidad que muchos les negaban. Sin embargo, sus acciones no siempre eran comprendidas por los demás. Mientras barría las hojas caídas en el umbral de su casa, una vecina, Margarita, susurró a la otra: ¿Has visto a Esteban? Está obsesionado con ese caballo, como si nada más en el mundo importara. Y la otra mujer asintió, meneando la cabeza. Y ahora quiere desafiar a ese hombre, don Decal. No tiene idea de lo que hace. Esteban, aunque escuchaba los comentarios, no les prestaba demasiada atención. Sabía que su lucha no era algo que todos pudieran entender, pero la sensación de estar solo en su misión le pesaba. Cada vez que miraba a su caballo, Xiang descansando bajo los árboles, su propósito se renovaba. Era más que un animal para él. Xiang representaba todo aquello por lo que Esteban luchaba. Un día, mientras ajustaba la cerca del pequeño corral donde había creado un refugio para su caballo, recibió la visita de uno de sus pocos amigos, Guillermo. Era un joven que compartía su amor por los caballos y su carácter tranquilo, aunque la pasión por la xiang de los animales siempre lo había distinguido. «Esteban», dijo Guillermo, apoyando la mano en la cerca, «¿es cierto que enfrentaste a don Decal? ¿A ese hombre tan poderoso?» «Sí», respondió Esteban sin dejar de trabajar. «Ese hombre dejó a Xiang abandonado en las vías del tren, sin compasión. No podía quedarme callado ante eso». Guillermo miró a Xiang, quien pastaba pacíficamente bajo la sombra de un árbol, y luego volvió a dirigir la mirada hacia su amigo. Después de un breve silencio, habló con cautela. «Sé que tus intenciones son buenas, Esteban, pero enfrentarte a alguien como don Decal no será fácil. Tiene poder, tiene dinero, y la mayoría de la gente aquí no se atreverá a desafiarlo». Esteban dejó caer la herramienta que tenía en las manos y se volvió hacia Guillermo, sus ojos brillando con una determinación que nunca antes había mostrado. «No me importa cuántos aliados tenga», dijo con firmeza. «Lo que hizo está mal. Alguien tiene que detenerlo. No busco problemas, Guillermo, pero Xiang merece justicia, y yo también necesito hacerlo por mí mismo». Guillermo lo miró en silencio, reconociendo la fuerza de sus palabras. Tras un largo suspiro, colocó una mano en su hombro y dijo: «Si necesitas ayuda, cuenta conmigo. No será fácil, pero no tienes que hacerlo solo». Esa noche, Esteban se sentó junto al fuego, pensativo. La idea de enfrentar a don Decal le aterraba, pero también sabía que debía hacerlo. Al día siguiente, decidió llevar a Xiang al centro del pueblo. Quería que todos vieran lo que él había logrado con su amigo de 4 patas. Aunque Xiang todavía se recuperaba, había mejorado notablemente. Su paso ya no era vacilante y su pelaje brillaba al sol. Al llegar al mercado, los murmullos comenzaron inmediatamente. «Es el caballo que rescató», dijo una mujer, mirando sorprendida a Xiang, que ahora se veía saludable y lleno de energía. «No parece el mismo». «Se ve mucho mejor», exclamó otra vecina. Esteban se detuvo en medio de la plaza, permitiendo que los aldeanos se acercaran. Mientras acariciaba el lomo de Xiang, habló con calma, pero su voz reflejaba seguridad. «Este es Xiang. Lo encontré abandonado en las vías del tren, cubierto de heridas y cicatrices. Pero con paciencia y cuidado, ha comenzado a sanar. Este caballo es una prueba de lo que podemos lograr cuando tratamos a los animales con la dignidad que merecen». La gente comenzó a murmurar, algunos con escepticismo, otros admirando el cambio evidente en el caballo. Fue en ese momento cuando una niña pequeña, tímidamente, se acercó y acarició la melena de Xiang. En lugar de retroceder, el caballo inclinó su cabeza hacia ella, permitiendo el contacto. «Es bonito», murmuró la niña,
mirando a Esteban con una sonrisa radiante. Esa imagen, tan sencilla y a la vez tan profunda, tocó los corazones de muchos. Aunque no todos se convencieron por completo, la imagen de Xiang interactuando con la niña dejó una huella duradera. Al regresar a su cabaña, Esteban reflexionó sobre lo sucedido. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero ese pequeño paso le dio la esperanza de que las cosas estaban cambiando. Esa noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo, Esteban se acercó a Xiang, que descansaba en su corral. «No estamos solos, amigo», murmuró con una sonrisa. «Poco a poco, las cosas están cambiando». Sin embargo, mientras pensaba en el futuro, Esteban sabía que la batalla contra Don Decal aún estaba lejos de terminar. No solo necesitaba ganar el apoyo de su comunidad, sino también reunir pruebas sólidas que respaldaran sus acusaciones. Si quería hacer justicia, debía ser astuto y paciente. Pero por primera vez sintió que no estaba luchando solo. En una noche oscura de otoño, cuando las estrellas parecían esconderse tras las nubes, Diego tomó una decisión. Necesitaba pruebas irrefutables para destapar la verdad oculta tras las murallas doradas de la mansión de don Alejandro. Aunque sabía que se jugaba su seguridad, también comprendía que no podía esperar que otros lo hicieran. Esa misma noche, con la linterna titilando en su mano y una pequeña libreta en el bolsillo, se preparó para adentrarse en los terrenos de la finca de aquel comerciante de influencia y poder. A medida que la medianoche se acercaba, Diego llegó al borde de la finca de don Alejandro. La verja de hierro forjado, que aún mantenía su elegancia pese a los años, rodeaba el vasto terreno. Desde allí se alcanzaba a escuchar el distante relincho de los caballos, un sonido que le heló la sangre. Con cautela se agachó y comenzó a avanzar entre las sombras, tan sigiloso como un espectro, sin dejar rastro de su presencia. A cada paso, el olor a establo y a paja húmeda se hacía más denso, llenando sus pulmones de una mezcla de desespero y determinación. Al llegar a la cuadra, se asomó por una rendija de la puerta. Lo que vio lo dejó sin palabras. Los caballos, sus fieles compañeros, estaban en un estado lamentable. Flacos, con las costillas marcadas, sus ojos reflejaban el sufrimiento de aquellos que habían sido olvidados por la mano cruel de su dueño. Diego sintió un nudo en la garganta. No era la primera vez que veía ese tipo de maltrato, pero verlo tan de cerca, tan palpable, lo golpeó de una manera diferente. Con mano firme, sacó la libreta de su bolsillo y comenzó a tomar nota de cada detalle, asegurándose de capturar todo lo que pudiera para que, si llegaba el momento, la justicia no fuera ciega. Usó su vieja linterna para tomar algunas fotos, aunque la luz era débil y las sombras parecían esconder más de lo que mostraban. De repente, un ruido lo hizo sobresaltarse. Giró lentamente la cabeza y vio a uno de los empleados de la finca acercándose, linterna en mano. Diego apagó su luz al instante y se ocultó tras unos barriles, conteniendo la respiración mientras el hombre pasó a pocos metros de donde él se encontraba. Cuando el peligro pasó, Diego sintió la tensión desaparecer momentáneamente. Era hora de retirarse. Había reunido suficiente evidencia por esa noche, y seguir allí solo aumentaba el riesgo de ser descubierto. De regreso en su refugio, Diego descargó las fotos en su computadora y revisó las notas que había tomado. Todo lo que había visto y registrado confirmaba lo que sospechaba. Don Alejandro no solo abandonaba a los caballos, sino que también los sometía a abusos inhumanos. Sin embargo, sabía que las pruebas no serían suficientes si no encontraba testigos dispuestos a hablar. Al día siguiente, comenzó a buscar entre los trabajadores del entorno, aquellos que alguna vez estuvieron a su servicio. La mayoría, temerosos de las represalias, se mostraron reacios a hablar. Sin embargo, hubo uno, un joven llamado Javier, que finalmente cedió y relató su experiencia. Trabajé para él durante un tiempo, pero no pude soportar cómo trataba a los animales. Los golpeaba si no cumplían, y cuando un caballo ya no servía, lo dejaba morir sin remordimientos.
dijo Javier, mirando al suelo, como si las palabras lo abrumaran. Diego lo miró con respeto, agradeciéndole por su valentía. Le pidió que considerara testificar si la situación llegaba a juicio. Aunque Javier no ofreció una respuesta inmediata, prometió pensarlo. Esa noche, mientras uno de los caballos llamado Esperanza comía tranquilamente en su pequeño corral, Diego se sentó en el porche de su hogar con la mirada fija en el cielo estrellado. Había dado un paso importante hacia la justicia, pero también sabía que lo peor aún estaba por venir. Don Alejandro no se rendiría fácilmente. Diego tendría que enfrentarse a desafíos mucho mayores, pero no estaba solo en esa lucha. Miró a Esperanza, cuya mirada serena parecía entender su propósito. Estamos más cerca, amiga mía. No sé cuánto tiempo tomará, pero lo lograremos, murmuró Diego, mientras la brisa fresca de la noche acariciaba su rostro. Esa noche, Diego durmió con un renovado sentido de propósito. Sabía que el camino por delante sería arduo, pero cada pequeño paso lo acercaba más a la justicia, y Esperanza, con su calma y fortaleza silenciosa, seguía siendo un símbolo de la esperanza que lo mantenía firme en su propósito. En una aldea aislada, donde los susurros del viento y las risas de los niños se entrelazaban con las sombras al caer la tarde, un hombre despertó con el amanecer, sabiendo que su destino se había sellado. Guillermo, un agricultor sencillo pero con una voluntad férrea, tenía en sus manos la verdad. En su aldea, las tradiciones eran más poderosas que las leyes, y un hombre como don Rafael, quien poseía vastos terrenos y conexiones con los más influyentes, era casi intocable. Pero Guillermo, desde el primer día que vio aquellos caballos desnutridos en los campos de don Rafael, había tomado una decisión. No dejaría que el sufrimiento pasara desapercibido. Con la claridad del sol filtrándose por la ventana, Guillermo organizó meticulosamente las evidencias que había reunido durante semanas: fotografías, testimonios de vecinos cautelosos y los mismos caballos que aún arrastraban las huellas de la crueldad. Sabía que no podría enfrentarse solo a don Rafael, pero la determinación que lo impulsaba era más grande que el miedo. Guardó todo en una vieja carpeta de cuero y se dirigió al puesto de la policía local, donde lo esperaba una rutina de indiferencia. Al llegar, el policía, un hombre joven que se encontraba más preocupado por los papeles que no podía organizar que por la visita de un ciudadano, le levantó la mirada apenas. «¿En qué puedo ayudarlo?», preguntó, sin demostrar mayor interés. Guillermo, sin titubear, colocó la carpeta sobre el mostrador. «Vengo a presentar una denuncia por maltrato animal. Don Rafael ha estado abandonando caballos en sus tierras. Tengo pruebas», dijo con firmeza, su voz resonando como un eco en la sala vacía. El oficial frunció el ceño al escuchar el nombre de don Rafael y abrió la carpeta con desgano. Las imágenes y los informes no lograron conmoverlo de inmediato. Sin embargo, a medida que repasaba las fotos, la indiferencia en su rostro se tornó en incomodidad. «Este tipo de acusaciones no son fáciles, señor Guillermo», murmuró. «Sin testigos que respalden lo que dice, poco podemos hacer». Guillermo sintió una oleada de frustración. Había puesto todo en juego para reunir esas pruebas y ahora se encontraba con un muro invisible que lo despojaba de su esperanza. «¿No es suficiente lo que tengo? ¿No ven el estado de esos caballos?», preguntó, su voz alzándose levemente. El oficial suspiró y, con una mirada de resignación, respondió: «Lo entiendo, pero don Rafael tiene amigos poderosos. Si presentamos un caso sin testigos dispuestos a declarar, podría volverse en nuestra contra». Guillermo lo miró, consciente de que las palabras del oficial no eran una excusa, sino una dura realidad. «Sin testigos», dijo el oficial mientras devolvía la carpeta, «no podemos hacer nada». De vuelta en la aldea, la quietud de la mañana se veía alterada por el murmullo constante de los vecinos. Guillermo regresó a su casa, donde su caballo, Estrella, le esperaba en el corral.
Al acercarse, la mirada de la yegua, llena de comprensión silenciosa, le dio fuerzas. Se agachó y acarició su cuello. «No será fácil, Estrella, pero no me rendiré», susurró, el sonido de sus palabras suavizado por el viento. Esa tarde, Guillermo decidió ir a ver a su viejo amigo, Marcos, quien había sido testigo de las primeras señales de maltrato en las tierras de don Rafael. Al encontrarlo trabajando en el campo, Guillermo le pidió ayuda, sabiendo que Marcos era su única esperanza. «Marcos, necesitamos tu testimonio. Eres el único que vio lo que sucedió en la finca de don Rafael», dijo con tono firme, pero cargado de empatía. Marcos se detuvo, mirando el suelo por un momento antes de levantar la cabeza. «Quiero ayudar, Guillermo», comenzó, «pero no puedo. Don Rafael tiene ojos y oídos en todas partes. Si hablo, mi familia podría pagar las consecuencias». Guillermo asintió, comprendiendo el miedo que paralizaba a su amigo. «Lo entiendo, pero esto no es solo por mí o por Estrella. Es por todos los animales que siguen bajo su control, por los que no pueden defenderse. Tú tienes el poder de marcar la diferencia», dijo, colocando una mano sobre el hombro de Marcos. Después de un largo silencio, Marcos finalmente respondió: «Lo pensaré. Dame un par de días». Esa noche, mientras las estrellas se desplegaban en el cielo, Guillermo se sentó frente a su casa, mirando el campo y repasando una vez más los detalles del caso. Sabía que la lucha no sería sencilla ni rápida, pero su determinación crecía con cada segundo. «No voy a rendirme», murmuró, mirando a Estrella, que pastaba serenamente. «Voy a hacer que la verdad salga a la luz, pase lo que pase». Y así, con el primer resplandor del día siguiente, Guillermo estaba preparado para seguir adelante, paso a paso, enfrentando los obstáculos con la misma firmeza que lo había guiado hasta ese momento. Aunque la justicia parecía lejana, él sabía que mientras persistiera, nunca estaría fuera de su alcance. Al día siguiente, cuando los primeros rayos de sol apenas iluminaban las montañas distantes, Guillermo se levantó con una nueva energía. El viento fresco de la mañana acariciaba su rostro mientras repasaba una vez más las palabras de Marcos, las cuales resonaban en su mente como un eco persistente: «Dame unos días». Sin embargo, no podía esperar más. Sabía que el tiempo era crucial, y la presión de la situación lo empujaba a actuar con más urgencia que nunca. Al llegar al campo encontró a Estrella moviendo suavemente la cabeza como si quisiera decirle que todo iría bien. Guillermo le ofreció una sonrisa, aunque su corazón seguía acelerado. Sabía que, aunque los animales no podían hablar, sus ojos reflejaban una comprensión que a veces los humanos no lograban captar. Era como si Estrella entendiera que, en algún momento, él también podría ser una voz para los que no podían alzarla. Decidido, Guillermo se dirigió nuevamente a la comisaría, esta vez con más determinación en los ojos y una nueva carta bajo la manga. No solo iba a esperar la decisión de Marcos, sino que había decidido tomar la iniciativa y buscar a otros posibles testigos. Con suerte, alguien más en la aldea habría visto lo que él había presenciado en las tierras de don Rafael, aunque el temor de represalias aún era palpable en cada rincón de su comunidad. Al llegar a la comisaría, el joven oficial lo esperaba, aún con la misma mirada cansada de quien ha visto demasiados casos sin resolver. «¿De nuevo usted?», preguntó con cierto desdén. Guillermo lo miró directamente a los ojos. «Tengo algo más», dijo, sacando de su saco un pequeño cuaderno. «Testigos, al menos 2 que están dispuestos a hablar. Uno de ellos es Marcos, y el otro es alguien que podría sorprenderlo». El oficial, aún escéptico, abrió el cuaderno sin hacer muchas preguntas. A medida que leía las notas de Guillermo, algo cambió en su expresión. Sus dedos dejaron de tamborilear sobre la mesa, y por primera vez levantó la vista con interés. «Esto es diferente», murmuró. «Si esos testigos confirman lo que dice,
esto podría ser más serio de lo que pensaba. Guillermo sintió una ligera esperanza a renacer, aunque no podía permitirse confiar demasiado. «Entonces, ¿tomaremos acción?», preguntó, sin disimular su ansiedad. El oficial cerró el cuaderno y lo miró fijamente. «Hay una posibilidad», respondió, con tono grave. «Pero, como le dije antes, esto no es fácil. Don Rafael tiene amigos en todas partes. Si vamos con todo, podría ser el comienzo de algo mucho más grande». Guillermo sabía que el riesgo era alto, pero lo que más le preocupaba ahora era la seguridad de su familia y la de sus amigos. Mientras escuchaba las palabras del oficial, una resolución firme se formó dentro de él. «No voy a dar marcha atrás», dijo con firmeza. «Haré lo que sea necesario». Salió de la comisaría con una mezcla de alivio y tensión. Aunque las puertas de la justicia parecían abrirse lentamente, sabía que ya no podía volver atrás. Tenía que seguir adelante. El día siguiente trajo consigo un viento más frío y nublado, y la sensación de estar en medio de una tormenta parecía cada vez más palpable. Pero Guillermo no estaba solo. Al regresar a su hogar, encontró a Estrella esperándole nuevamente en el corral, como si estuviera allí para recordarle que la lucha aún no había terminado. Esa noche, mientras repasaba los pasos que debía seguir, Guillermo escuchó un golpeteo suave en la puerta. Era Marcos. Su rostro mostraba signos de lucha interna, pero había una chispa de resolución en sus ojos. «He decidido hablar», dijo con voz baja, pero clara. «No puedo quedarme de brazos cruzados mientras las cosas siguen así». Guillermo asintió con gratitud, sabiendo que ese paso era crucial. «Gracias, amigo. Juntos podemos hacer que todo esto se detenga», respondió, extendiendo la mano. Con la esperanza renovada y el compromiso de Marcos a su lado, Guillermo sentía que la justicia, aunque todavía distante, ya no era una idea abstracta. Estaba cerca, y aunque el camino sería largo y peligroso, ya no lo caminaría solo. La verdad saldría a la luz, y aunque el precio fuera alto, estaba dispuesto a pagarlo. En un rincón alejado del pueblo, rodeado por colinas suaves y un río que susurraba secretos, Guillermo se despertó aquella mañana con el corazón más ligero. La lluvia de la noche anterior había dejado un aire fresco y limpio, y aunque el sol apenas asomaba por el horizonte, él ya sentía que el día prometía algo diferente. Había fracasado una vez en la comisaría, pero el rechazo no iba a detenerlo. Decidió entonces que la estrategia debía cambiar, que debía apelar a aquellos corazones aún indecisos que, aunque preocupados, podían ofrecerle la fuerza que necesitaba. Con el espíritu renovado, comenzó su jornada visitando a una mujer conocida por su sabiduría y valentía, doña Clara, una anciana que había dedicado su vida a cuidar y entender los animales de la región. Clara vivía en una casa de madera, situada en lo alto de una colina, donde el viento traía consigo el canto de los pájaros y la brisa del campo. Había cuidado caballos, ovejas y vacas durante su juventud, y a pesar de los años que habían pasado, su amor por los animales nunca disminuyó. Guillermo sabía que si alguien podía comprender la profundidad de lo que estaba luchando por hacer, era ella. Tocó la puerta con cautela, y Clara, con su típica sonrisa tranquila, lo recibió en su cálido hogar. «Escuché de tu lucha, Guillermo», dijo Clara mientras le ofrecía una taza humeante de té de manzanilla. «Este problema ha estado entre nosotros por años, pero nunca nadie se ha atrevido a desafiarlo. Lo que estás haciendo no es sencillo, pero te felicito por tu valor». Guillermo, sintiendo un nudo en la garganta, respondió: «No se trata solo de mí, doña Clara. Es por todos los animales, como la xiang, que sufren en silencio, bajo la opresión de quienes los ven solo como objetos. No puedo hacerlo solo, pero creo que juntos podemos cambiar algo». Clara lo miró fijamente, sus ojos llenos de una comprensión profunda. Después de un momento, asintió lentamente, la determinación brillando en su mirada.
Cuenten conmigo, dijo con voz firme. Lucharé por ti, por todos los que no tienen voz. Esta causa es más grande de lo que parece. Con la ayuda de Clara, Guillermo comenzó a ganar terreno entre los vecinos. Al principio, muchos permanecían cautelosos, desconfiados de enfrentarse a un hombre como Ezequiel, quien tenía contactos poderosos. Pero poco a poco, algunos comenzaron a cambiar de opinión. Clara organizó una pequeña reunión en su casa para que Guillermo pudiera compartir sus hallazgos, y allí, frente a una pequeña multitud, mostró las fotos de los caballos maltratados y las pruebas que había reunido con tanto esfuerzo. La reunión no fue fácil. Pedro, un hombre robusto con una voz grave, expresó sus dudas con franqueza. ¿Qué ganamos con esto?, preguntó con escepticismo. Todos sabemos que Ezequiel tiene influencias en el gobierno, y si esto no lleva a nada, podríamos poner nuestras vidas en peligro sin motivo alguno. Francisco respiró hondo, recogiendo fuerzas para responder. Es cierto que Ezequiel tiene poder, dijo con una calma sorprendente, pero si nos quedamos callados, solo le damos más. Esto no es solo sobre un caballo. Se trata de cambiar nuestra forma de ver a los animales, de vernos a nosotros mismos como comunidad. Si no actuamos, ¿cuántos más van a sufrir? Las palabras de Guillermo resonaron en el aire. Algunos se quedaron en silencio, meditando lo dicho, mientras otros asintieron lentamente. Clara, que había permanecido al fondo de la sala, se levantó y habló con voz firme. Francisco tiene razón, dijo. Si él está dispuesto a arriesgarse por lo que es justo, nosotros también debemos hacerlo. Al final de la reunión, varios vecinos se ofrecieron a ayudar. Algunos prometieron ser testigos en caso de que el caso llegara a juicio, y otros se comprometieron a hablar con más personas para generar apoyo. Aunque aún había dudas, Guillermo sintió que había dado un paso crucial hacia su objetivo. Esa tarde, Clara llevó a Guillermo a conocer a un abogado joven y valiente llamado Miguel, quien vivía en el pueblo vecino. Miguel era conocido por su tenacidad y su habilidad para enfrentar casos complejos, sin miedo a enfrentarse a las figuras poderosas que trataban de mantener las injusticias ocultas. Después de revisar las pruebas, Miguel miró a Guillermo con una mirada penetrante. «Con lo que tienes, podemos construir un caso sólido», dijo. «Pero necesitarás más testimonios directos. Si logramos que algunos de estos vecinos hablen oficialmente, tenemos una oportunidad real». Esa noche, mientras regresaba a su cabaña, Guillermo miró a Xiang, el caballo que había rescatado y que ahora descansaba tranquilamente bajo su refugio improvisado. «Estamos avanzando, poco a poco», murmuró mientras acariciaba su cuello, sintiendo una profunda conexión con el animal. «Esto es más grande que nosotros dos». Con renovada esperanza, Guillermo se sentó a escribir en su cuaderno. La lista de personas que lo apoyaban seguía creciendo y tenía un plan para convencer a más vecinos. Sabía que la lucha sería larga, pero no estaba solo. Su sueño de justicia, de ver a los animales tratados con dignidad, estaba comenzando a hacerse realidad. Mientras las estrellas brillaban en el cielo, Guillermo sintió que estaba más cerca de lo que había imaginado. La batalla por la justicia no sería fácil, pero con cada paso estaba un paso más cerca de la victoria, no solo por Xiang, sino por todos los seres que sufrían en silencio. En el cálido resplandor del mediodía, Guillermo llegó al centro del pueblo, acompañado no solo de su caballo, al que llamaba Xiang, sino también de la esperanza que había alimentado durante tantos años. Los últimos días habían sido de transformación para el animal. Su pelaje, antes opaco y ajado, ahora resplandecía bajo el sol, y su postura, antes encorvada por el sufrimiento, ahora se erguía con dignidad. Aunque aún llevaba las cicatrices de su cruel pasado, Xiang caminaba al lado de Guillermo con un paso firme, como si entendiera la importancia de ese día. Francisco apretaba con fuerza la carpeta que llevaba en las manos, las pruebas que había reunido con tanto esfuerzo. Era una carga pesada, pero la necesidad de justicia le otorgaba la fuerza para sostenerla sin flaquear. Este día, que parecía común para los demás,
sería el comienzo de un cambio radical. La plaza del pueblo, llena de comerciantes, compradores y chismosos habituales, parecía el lugar perfecto para destapar la verdad oculta durante tanto tiempo. Guillermo había decidido que era ahí, en medio del bullicio y la vida cotidiana, donde enfrentaría a Nicholas. Todos debían ver, todos debían saber. Al llegar, la figura de Nicholas se destacaba entre los demás. Estaba en su habitual puesto, rodeado de compradores que examinaban los caballos que tenía a la venta mientras él negociaba con su usual tono altivo. Al ver a Guillermo acercarse con Xiang, su rostro se tensó y la atención de la multitud se desvió hacia ellos. Guillermo, sintiendo el peso de los ojos de los demás sobre él, respiró hondo. Sabía que no era solo un enfrentamiento personal, sino una lucha por algo mucho más grande. «¡Zikio!», gritó, usando el apodo que conocía bien. Su voz cortó el aire, y los murmullos en la plaza se apagaron. Ezequiel levantó la vista, desconcertado al ver a Guillermo tan decidido, acompañado de su caballo, cuya historia no era un secreto para muchos. Los rostros de la multitud se iluminaron con curiosidad, como si supieran que algo importante estaba a punto de ocurrir. «¿Qué quieres ahora, Guillermo?», preguntó Ezequiel, con un tono cargado de desprecio y nerviosismo. «¿No tienes suficiente con difundir mentiras sobre mí? ¿Ahora vienes aquí a hacer un espectáculo?». Pero Guillermo, sin titubear, dio un paso al frente, levantando la carpeta hacia la multitud. «No son mentiras», respondió con firmeza, su voz resonando en la plaza. «Tengo pruebas de lo que hiciste a Xiang y a otros caballos. Los abandonaste a su suerte, heridos, al borde de la muerte. Y no es el único. Sé que hay más. Aquí están las pruebas», agregó, abriendo la carpeta con una mano temblorosa pero decidida. Las fotos que había tomado en la finca de Ezequiel, junto con los testimonios de quienes habían presenciado el maltrato, se mostraron al público. La multitud empezó a murmurar, unos en sorpresa, otros en indignación. Incluso aquellos que antes dudaban comenzaron a mirar a Ezequiel con desconfianza. El rostro de Ezequiel, al principio confiado, comenzó a mostrar signos de nerviosismo. Intentó mantenerse en control, pero las palabras de Guillermo calaban hondo. «Esas fotos no prueban nada», dijo, señalando a Guillermo con un gesto airado. «Solo estás buscando problemas donde no los hay». Pero Guillermo no retrocedió. Dio un paso más, con los ojos fijos en Ezequiel. «Los problemas los creaste tú», respondió con voz baja, pero llena de autoridad. «Cuando decidiste tratar a los animales como objetos desechables, te condenaste a ti mismo, ya no puedes esconderte. Este pueblo tiene derecho a saber la verdad». Un murmullo creciente recorrió la plaza. Entonces, una voz se alzó desde el fondo. Era una mujer, Luisa, que había trabajado en la finca de Ezequiel. Su voz temblaba, pero su determinación era clara. «Yo misma vi lo que hacía», dijo con firmeza. «Los golpes, el abandono. No podía quedarme callada más tiempo». La gente comenzó a reunirse alrededor de Guillermo, quienes compartían sus historias y los horrores que habían presenciado en el rancho de Ezequiel. Cada palabra era una nueva piedra lanzada contra su fachada de poder. Incluso Neil, un hombre conocido por su silencio habitual, se unió a la acusación. «Es hora de que esto termine», dijo Neil, con un tono que dejó claro que ya no tenía miedo. Ezequiel intentó defenderse, pero su voz ya no era la de antes. Su mirada esquivaba la de la multitud, que comenzaba a inclinarse hacia Guillermo. Un silencio pesado se hizo presente, hasta que finalmente, Luisa, con lágrimas en los ojos, hizo el último acto de valentía. Relató los horrores que había presenciado en los establos, la crueldad de su jefe y la indiferencia hacia el sufrimiento de los caballos. Ezequiel, derrotado, intentó escapar, pero la gente no le permitió hacerlo. Cuando la multitud lo rodeó, comenzó a retroceder, hasta que finalmente, sin poder sostener su postura, se retiró apresuradamente,
dejando atrás el mercado y su imperio de mentiras. Francisco, aunque agitado por la tensión del momento, sintió un alivio profundo. No solo había logrado exponer la verdad, sino que también había dado voz a aquellos que, por miedo, habían permanecido en silencio durante tanto tiempo. En ese instante, con Xiang a su lado, sabía que el pueblo nunca volvería a ser el mismo. En una aldea tranquila rodeada por densos bosques y campos verdes, donde la vida parecía seguir un ritmo ancestral y las estaciones no se apresuraban a cambiar, Guillermo caminaba por el sendero que lo llevaba a la plaza central. Sabía que su lucha apenas comenzaba, pero el brillo de una nueva esperanza ya le iluminaba el corazón. Aquel día, frente a los ojos de todos, había dado un paso valiente hacia un futuro en el que los derechos de los animales fueran tan respetados como los de los seres humanos. Esto no es solo por Xiang, había dicho con voz firme y clara, mirando a la multitud que lo observaba en silencio. Es por todos los seres que no pueden hablar, pero que merecen ser escuchados. Su mirada recorrió el horizonte y, mientras caminaba de regreso a su humilde choza, el eco de sus palabras retumbaba en sus oídos. Allí, en su pequeño hogar, la calma de la tarde se fundía con la quietud del campo. Xiang, su caballo rescatado, comía tranquilamente, sus orejas moviéndose al ritmo de los sonidos lejanos del viento. Guillermo sabía que el camino era largo, pero aquella victoria, aunque pequeña, le había demostrado que la valentía de hablar la verdad, sin importar el precio, podía superar cualquier obstáculo. «Estamos más cerca», murmuró mientras sentía la renovada esperanza brotar en su pecho. El pueblo entero comenzaba a hablar de él, de su coraje, de la transformación de Xiang y de cómo el cruel comerciante Nicolás había sido desenmascarado. Aunque algunos aún dudaban, otros ya lo respaldaban abiertamente. A la mañana siguiente, con la luz tenue del amanecer filtrándose a través de las cortinas, Guillermo se preparó para lo que sabía sería un enfrentamiento crucial. Clara, Luis y Miguel, un joven abogado que ahora tomaba el caso con la dedicación de un hombre que veía en esta lucha algo más que una simple causa, se le unieron en la comisaría. Guillermo llevaba consigo una carpeta repleta de pruebas irrefutables. Fotos, testimonios, informes médicos, todos documentos que demostraban la crueldad de Nicolás hacia los animales bajo su cuidado. El oficial que antes lo había desestimado, ahora revisaba los papeles con una seriedad nueva en su rostro. «Esto es suficiente para abrir una investigación», dijo, asintiendo mientras comenzaba a redactar los documentos oficiales. Guillermo, aunque aliviado, sentía la tensión de saber que enfrentaba a un hombre con poder y recursos, pero al menos ahora el sistema parecía estar de su lado. Esa misma tarde, mientras reparaba el cercado de su corral, varios vecinos se acercaron a ofrecer su apoyo. Algunos traían víveres, otros herramientas, y todos compartían palabras de aliento. «Eres un ejemplo para todos nosotros», le dijo un hombre mientras estrechaba su mano. Guillermo agradeció a cada uno, sintiendo por primera vez que su lucha ya no era solo suya. Xiang, que observaba desde su rincón, parecía comprender que algo había cambiado. Su postura más erguida y sus ojos reflejaban una serenidad que antes no poseía. Días después, Guillermo recibió la noticia de que Nicolás había sido citado para responder a las acusaciones en su contra. Aunque intentó restar importancia al asunto, negando las acusaciones con desdén, la evidencia presentada por Guillermo y sus aliados era tan sólida que no pudo evitar la intervención de la ley. El juicio se celebró en la sala del tribunal local, un lugar pequeño pero repleto de personas interesadas en el caso. Francisco, sentado junto a Miguel, sentía el peso de la responsabilidad en sus hombros. El momento había llegado. Nicolás, con su característica arrogancia, defendió su postura, asegurando que siempre había tratado bien a los animales bajo su cuidado. Sin embargo, las pruebas presentadas desmontaron sus argumentos rápidamente. Cuando Guillermo se levantó para hablar, su voz fue clara y firme. «Este no es solo el caso de un animal,
es el caso de una comunidad que ha ignorado demasiado tiempo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Xiang no puede hablar por sí mismo, pero yo sí puedo. Y hoy espero que todos entendamos que no se trata de castigar, sino de cambiar. El juicio terminó con la condena de Nicholas. Aunque la sentencia no fue drástica, obligándolo a pagar una multa y entregar los caballos a una organización de rescate, representó un avance hacia la justicia. Guillermo salió del tribunal con la cabeza erguida, sabiendo que su lucha había dejado una huella profunda, no solo en su vida, sino en la de todos aquellos que comprendieron la importancia de defender a los más vulnerables. Después del juicio, el aire en el pueblo parecía más ligero, como si la esperanza hubiera plantado sus raíces en cada rincón de la tierra. Guillermo regresó a su choza con una sensación de paz, pero también con una conciencia renovada de que la lucha no había terminado. Aquella victoria, aunque significativa, era solo un paso en un largo camino. La gente comenzó a verlo de una manera diferente. Ya no era solo el hombre que había rescatado a un caballo, sino el defensor de una causa más grande. Xiang, con su pelaje brillante bajo la luz del sol, se convirtió en un símbolo de resistencia. Cada vez que Guillermo lo miraba, veía en sus ojos una mirada que reflejaba no solo gratitud, sino una especie de complicidad silenciosa, como si el caballo entendiera que juntos habían hecho algo importante. Pero no solo Xiang había cambiado. El propio Guillermo se sentía diferente. Ya no era solo un hombre que luchaba por su amigo animal, sino un líder de una comunidad que comenzaba a despertar a la realidad de lo que ocurría a su alrededor. Mientras tanto, los rumores sobre la condena de Nicholas comenzaron a expandirse más allá de las fronteras del pueblo. Otros comerciantes que se dedicaban al maltrato de animales empezaron a mirar con nerviosismo a aquellos que una vez habían sido sus cómplices. El sistema, que parecía tan inamovible antes, ahora parecía ceder lentamente. Los habitantes de la aldea, algunos de ellos antiguos seguidores de Ezequiel, comenzaron a cuestionar sus propias acciones, preguntándose si habían permitido que la injusticia persiguiera durante tanto tiempo sin levantarse contra ella. Pero había quienes no se rendían tan fácilmente. Unos pocos, que se habían beneficiado del trato cruel a los animales, comenzaron a murmurar en las sombras, planeando cómo podrían deshacer todo lo que Guillermo había logrado. Este es solo el principio, pensó Guillermo una noche, mientras observaba el cielo estrellado desde su ventana. Lo que hemos logrado puede ser arrebatado si no seguimos luchando. Al día siguiente, al recibir una carta misteriosa, Guillermo supo que los viejos enemigos no se rendirían tan pronto. En ella, se advertía que si no dejaba de interferir en los asuntos de la industria de los animales, su familia y sus amigos podrían sufrir las consecuencias. Francisco sintió el peso de la amenaza, pero algo dentro de él se encendió con una nueva determinación. Ya no era solo su vida la que estaba en juego, ahora era la vida de todos aquellos que habían comenzado a unirse a su causa. Al hablar con Clara, Luis y Miguel, todos coincidieron en que era hora de ir más allá de las fronteras del pueblo, de buscar alianzas con otros que compartieran la misma visión de justicia y respeto hacia los animales. El peligro acechaba, sí, pero ahora Guillermo tenía algo más poderoso que el miedo. La certeza de que su lucha estaba respaldada por una comunidad creciente, una red de personas dispuestas a defender la vida, a enfrentar la corrupción y a cambiar para siempre el destino de aquellos que no podían defenderse por sí mismos. Así, con la amenaza del mal aún rondando en la oscuridad, Guillermo y sus aliados se prepararon para lo que estaba por venir. Pero esta vez sabían que no lucharían en solitario. El sol se ponía en el horizonte y con él el pueblo parecía unirse más que nunca. Aunque el camino hacia la verdadera justicia aún era incierto, lo que quedaba claro era que Guillermo, junto con aquellos que lo seguían, ya no podía dar un paso atrás.
El futuro les pertenecía y estaban dispuestos a pelear por él hasta el final. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes y bosques espesos, un hombre llamado Guillermo que vivía en una cabaña al borde de un río cristalino. Guillermo, que llevaba una vida tranquila y solitaria, se había ganado la fama de ser un hombre amable, pero también un hombre obstinado. Su mayor compañero, un caballo llamado Xiang, había sido un regalo del destino, un rescate de las vías de un tren que lo había dejado marcado, al igual que su dueño. Una tarde, después de muchos meses de batallar en los tribunales contra aquellos que deseaban arrebatarle a Xiang, Guillermo salió del juzgado. Cuando pisó las escaleras del tribunal, fue recibido por una multitud de vecinos que se habían reunido para apoyarlo, su rostro iluminado por una mezcla de esperanza y triunfo. Luis, su viejo amigo y vecino, lo abrazó con efusividad. «Lo hemos logrado, Guillermo. Gracias por no rendirte», le dijo, su voz temblando de emoción. Guillermo, con una ligera sonrisa, miró al cielo, como si quisiera compartir la victoria con las estrellas que comenzaban a aparecer en el horizonte. Esa noche, cuando llegó a su cabaña, se acercó a su corral, donde Xiang descansaba bajo la suave luz de la luna. El caballo, que en sus primeros días había sido una sombra del sufrimiento, ahora se erguía con una fuerza renovada. Guillermo se agachó junto a él, acariciando su lomo con ternura. «Esto fue por ti, chico, pero también por todos los que vendrán después de ti», susurró mientras el caballo inclinaba la cabeza hacia él, como si entendiera. Esa noche, bajo el manto de estrellas, Guillermo sintió por primera vez en mucho tiempo una paz profunda. Aunque sabía que aún quedaba mucho por hacer, su corazón se llenó de esperanza. Había demostrado que, con valentía y compasión, se podía vencer la injusticia. Y con esa victoria, algo más grande que él mismo había nacido en la comunidad. Una conexión, una unidad, como los hilos de una tela tejida por el tiempo. Al día siguiente, con el sol temprano reflejándose en el pelaje de Xiang, Guillermo sonrió al ver al caballo en su corral, más fuerte que nunca. La transformación no era solo física, sino algo más profundo. Xiang, que había sido un símbolo de abandono, ahora representaba la lucha y la perseverancia. Guillermo, con una manzana en la mano, se acercó a él y le dijo: «Has recorrido un largo camino, chico». El caballo, que siempre había sido tímido, ahora tomó la fruta con entusiasmo, como si celebrara su propia victoria. Esa tarde, un grupo de vecinos llegó a la cabaña de Guillermo. Habían preparado una pequeña ceremonia en honor a Xiang y a la lucha que habían compartido. Clara, la vecina más anciana, presentó una placa de madera que los niños habían decorado con dibujos de caballos y flores. En ella se leía: «Xiang, un símbolo de esperanza y perseverancia». Guillermo, con la garganta apretada por la emoción, agradeció a cada uno de ellos. Para él, ese gesto era más que un reconocimiento personal. Era el reflejo de un cambio en la comunidad. Durante la celebración, algunos niños se acercaron tímidamente a Xiang. Guillermo, con una sonrisa, les mostró cómo acariciarlo con cuidado. El caballo, antes asustado, respondió con una calma que sorprendió a todos. «Es increíble lo que ha cambiado», dijo Clara, mirando con asombro la escena. Guillermo sonrió, aunque en su corazón sabía que la verdadera transformación no solo había sucedido en Xiang, sino en él mismo. «No solo me has transformado tú, chico», dijo en voz baja. «Me enseñaste lo que significa luchar por algo que vale la pena». Al final del día, cuando la mayoría de los vecinos se fue a sus casas, Guillermo se quedó en el porche de su cabaña, mirando a Xiang descansar. La paz que sentía era diferente, como si algo nuevo hubiera nacido en su corazón. Tomó una decisión. Dedicaría el resto de su vida a proteger a los animales y a enseñar a su comunidad sobre el respeto y el cuidado que merecían. Esa misma noche, empezó a escribir en su viejo cuaderno:
soñando con convertir su pequeña cabaña en un refugio para animales abandonados. Aunque el camino sería largo, ya no sentía miedo. Sabía que la comunidad, ahora unida por el mismo propósito, lo apoyaría en cada paso. Y así, como en un cuento de hadas, lo que comenzó como una lucha por un caballo se convirtió en una misión más grande, un movimiento que cambiaría el destino de muchos. Porque a veces, los sueños no solo se forjan en las estrellas, sino en las pequeñas victorias cotidianas que nos unen. Con el paso de los días, el pequeño refugio de Guillermo comenzó a crecer, no solo en tamaño, sino en la fuerza de la comunidad que lo rodeaba. Los vecinos, que antes lo miraban con cierta distancia, comenzaron a acercarse, ofreciendo su ayuda de diferentes maneras. Algunos traían comida para los animales, otros ofrecían su tiempo para construir cercas o reparar los establos. Incluso los niños, que solían correr por los campos cercanos, ahora se detenían a ayudar a limpiar el corral o a alimentar a los caballos con las zanahorias que recogían de los huertos familiares. Un día, mientras Guillermo caminaba por el corral, observó a Xiang galopando libremente bajo el sol. El caballo, que antes había estado marcado por el miedo, ahora mostraba una vitalidad y una fuerza que llenaban el aire de esperanza. Guillermo se acercó, sonriendo al ver la transformación. ¿Ves, chico? Este es el futuro que mereces, y es el futuro que vamos a construir, uno por uno, murmuró, acariciando el cuello de Xiang. En sus ojos brillaba un fuego renovado, un fuego que se reflejaba en cada acción que tomaba. Pero la verdadera magia comenzó a suceder cuando los primeros animales rescatados llegaron al refugio. No eran solo caballos, había perros, gatos e incluso algunos animales más pequeños que habían sido abandonados o maltratados. Cada uno de ellos traía consigo una historia triste, pero también una oportunidad para comenzar de nuevo. Guillermo, junto con los miembros de la comunidad, los cuidaba con dedicación. Les enseñaba a los niños a ser amables, a ser responsables, a comprender el lenguaje silencioso de los animales. A veces, en las largas tardes de verano, Guillermo se sentaba junto al río, mirando cómo el sol se desvanecía en el horizonte. En esos momentos, se sentía en paz, como si todo lo que había hecho fuera el resultado de una fuerza más grande que él mismo. Sabía que, en su lucha por Xiang, había tocado algo profundo dentro de su comunidad. Había encendido una chispa, un deseo de cambiar, de cuidar lo que no se podía devolver una vez perdido. Una tarde, mientras paseaba por el sendero junto al río, Guillermo se encontró con Luis, quien había sido su apoyo constante durante todo el proceso. «Mira todo esto, Guillermo», dijo Luis, señalando el refugio. «Lo que has hecho aquí no es solo por los animales, sino por todos nosotros. Nos has mostrado lo que significa cuidar, lo que significa no rendirse. Ahora, el pueblo está más unido que nunca. Y eso es gracias a ti». Francisco, aunque visiblemente emocionado, no podía evitar sentir que aún había mucho por hacer. «Lo hemos hecho juntos, Luis», respondió, con la mirada fija en el horizonte, «y eso es solo el comienzo». Esa misma noche, al caer el sol, Guillermo se sentó nuevamente en su porche, mirando las estrellas que comenzaban a asomarse en el cielo. Xiang, el caballo que una vez había sido su único refugio, ahora corría libremente en el campo. Guillermo sabía que la lucha no había terminado, pero también sabía que con cada pequeño paso habían logrado algo extraordinario. Y en su corazón estaba convencido de que, aunque el camino fuera largo, el cambio era posible. Porque en el corazón de su pequeño pueblo, rodeado de árboles, ríos y montañas, había nacido algo más grande que cualquier historia. Había nacido la esperanza, cultivada con paciencia, sacrificio y amor. Y como todo cuento que tiene un buen final, este también comenzaba con un sueño. Un sueño que Guillermo y su comunidad habían hecho realidad, un paso a la vez.
En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, en lo alto de las montañas, donde los susurros del viento parecían contar historias de antaño, vivía Guillermo, un hombre de corazón generoso y manos callosas de tanto trabajo. Durante años había vivido en la tranquila soledad de su cabaña, cuidando su terreno y sus animales, pero su vida cambió el día en que un viejo caballo llamado Xiang llegó a su vida. Era un animal maltratado, abandonado por su dueño anterior, pero su espíritu seguía siendo fuerte. Guillermo lo acogió, sin saber que ese acto de compasión lo llevaría a un viaje que transformaría no solo su vida, sino también la de su comunidad. Los niños del pueblo, que antes solían mirar al hombre con desconfianza, comenzaron a acercarse a la cabaña. Querían ayudar a Guillermo con las tareas diarias en el corral, no solo por el trabajo, sino por la admiración que sentían por él y su dedicación a Xiang. Había algo en la forma en que cuidaba al caballo que los tocaba profundamente. El animal, que antes había sido una sombra de sí mismo, ahora era un símbolo de esperanza. Guillermo, con su serenidad y bondad, les enseñaba a los niños que, con amor y esfuerzo, incluso lo más roto podía sanar. Un día, mientras paseaba por el sendero detrás de la cabaña, Guillermo se encontró con Luis, un joven del pueblo que había partido hace mucho tiempo en busca de una vida mejor. Luis ahora trabajaba en una organización local que rescataba animales en situación de abandono y había dedicado su vida a ayudar a otros. Al ver a Guillermo con Xiang, Luis no pudo evitar acercarse. «Nunca podría agradecerte lo suficiente, Guillermo», dijo, con la voz cargada de emoción. «Ustedes me mostraron lo que realmente significa hacer lo correcto». Guillermo sonrió, mirando a Xiang, que caminaba tranquilamente junto a él. «No me agradezcas a mí», respondió. «Gracias a este chico aquí», dijo, acariciando el lomo del caballo. «Él nos enseñó el verdadero significado de la lucha». Esa noche, bajo un cielo estrellado, mientras el viento susurraba historias de otras vidas, Guillermo se sentó junto al corral, observando cómo Xiang descansaba. En su corazón, una mezcla de gratitud y esperanza le decía que cada sacrificio había valido la pena. El pueblo había comenzado a cambiar, a aprender, a unirse en torno a una causa común. No solo se había salvado a un animal, sino que se había sembrado una semilla de empatía y solidaridad que crecería con el tiempo. La noticia de la condena a Sekeyel, un hombre conocido por su crueldad hacia los animales, recorrió el pueblo como un eco de justicia. La sentencia, aunque no lo despojaba completamente de su poder, marcaba un precedente importante. El maltrato animal ya no sería tolerado. Guillermo se enteró de la noticia mientras cuidaba a Xiang. Un grupo de vecinos, con los rostros iluminados por la satisfacción de la justicia, llegó hasta él. «Lo lograste, Guillermo», dijo Clara, abrazándolo con fuerza. «Finalmente, la justicia ha hablado». Guillermo, con una mezcla de alivio y humildad, miró a Xiang. «Este no es solo mi logro», dijo con voz firme. «Es de todos los que lucharon junto a nosotros. Y sobre todo, es gracias a él», agregó, señalando al caballo, que observaba la escena con calma. Esa tarde, Guillermo fue invitado a hablar en la plaza del pueblo, donde se había organizado una reunión comunitaria. Aunque no le gustaba ser el centro de atención, aceptó, sabiendo que su historia podría inspirar a otros. Cuando subió al escenario, la plaza estaba llena de personas, desde niños curiosos hasta adultos que antes lo miraban con desconfianza. La multitud lo observaba en silencio. Guillermo, aunque nervioso, recordó a Xiang, cuyo espíritu siempre lo había acompañado. «Hoy no estamos aquí para celebrar una victoria personal», comenzó, su voz cargada de emoción. «Estamos aquí para celebrar una victoria para todos. Xiang, este caballo que alguna vez estuvo herido y abandonado, nos enseñó que el cambio es posible cuando actuamos con compasión y determinación». Los aplausos estallaron en el aire, y Guillermo sintió una calidez en su pecho que nunca había experimentado antes. El pueblo,
que antes se encontraba dividido y desconfiado, ahora estaba unido por una causa común. A medida que pasaban los días, Guillermo se convirtió en un referente local. Las personas acudían a él en busca de consejos sobre cómo cuidar a sus animales, y muchos comenzaban a adoptar prácticas más responsables en sus propias granjas. Un día, mientras Guillermo trabajaba en el corral, un periodista de una ciudad cercana llegó para entrevistarle. Quería contar la historia de cómo un hombre humilde y su caballo habían logrado desafiar las normas y generar un cambio en su comunidad. «Francisco», le preguntó el periodista, mientras escribía en su libreta, «¿cómo resumirías lo que ha significado esta experiencia para ti?» Guillermo, después de una pausa, miró a Xiang con una sonrisa. «Significa que nunca debemos subestimar el poder de hacer lo correcto», dijo. «Xiang me enseñó que incluso en los momentos más oscuros siempre hay algo por lo que vale la pena luchar. Y esta lucha no fue solo por él, sino por todos aquellos que no tienen voz y que merecen ser tratados con dignidad». El periodista, conmovido por sus palabras, agradeció a Guillermo y, en un acto simbólico, tomó una foto de Xiang, que se mantenía quieto, como si entendiera la importancia de ese momento. En una pequeña aldea, donde las montañas se alzaban como gigantes silenciosos bajo el cielo estrellado, Guillermo se encontraba sentado en el porche de su modesta casa, observando cómo la luna iluminaba el campo. Había pasado mucho tiempo desde aquel día en que, por accidente, salvó a un caballo llamado Xiang de un destino sombrío. Aquel animal, que parecía tan frágil y abatido, había logrado renacer bajo el cuidado de Guillermo, quien, en su corazón, siempre había tenido una profunda empatía hacia los seres más vulnerables. Esa noche, como siempre, Xiang se acercó al porche con paso firme, su crin ondeando al viento. Guillermo sonrió y acarició su cuello, como si quisiera transmitirle una gratitud silenciosa. «Lo hemos logrado, viejo amigo», murmuró. Pero algo en su mirada denotaba que el camino aún no había terminado. El refugio que había creado para los animales rescatados había crecido y ahora se encontraba ante un reto mayor: enseñar a su comunidad que la justicia no era solo un concepto abstracto, sino un cambio real que podía comenzar con un acto de bondad hacia aquellos que no podían defenderse por sí mismos. Xiang, un símbolo de lucha y supervivencia, parecía entender la magnitud de lo que estaba por venir. Con cada día que pasaba, Guillermo sentía que su misión se expandía, como si las estrellas mismas lo guiaron a seguir adelante. Esa noche, el viento traía consigo un mensaje, susurrando a través de los árboles que la verdadera Xiang no residía solo en el hecho de haber sobrevivido, sino en poder compartir esa sabiduría con otros. Al día siguiente, un grupo de niños llegó al refugio, atraídos por la noticia de que Guillermo había abierto sus puertas para enseñarles sobre el cuidado de los animales. El sol brillaba suavemente, y la tierra húmeda, tras una lluvia ligera, parecía estar de acuerdo con la sensación de renovación que se respiraba en el aire. Guillermo los recibió con una cálida sonrisa y con voz serena comenzó a contarles la historia de Xiang. Este caballo no solo sobrevivió a la crueldad, sino que nos enseñó algo más importante: el poder de la compasión y el cuidado mutuo. No importa cuán difícil haya sido su camino, miren en él y verán que todos podemos cambiar, incluso en las circunstancias más oscuras. Los niños, fascinados, rodearon a Xiang con respeto, aprendiendo cómo acariciar su lomo con suavidad y cómo mirar sus ojos, siempre llenos de una calma que inspiraba confianza. «Hoy quiero que recuerden algo», dijo Guillermo, mientras se arrodillaba junto al caballo. «Lo que hacemos por los demás, por pequeños que sean nuestros gestos, tiene un impacto mucho mayor de lo que imaginamos. Xiang fue salvado por una mano amiga, y ahora él nos enseña a salvar a los demás, no solo con nuestras manos, sino con nuestros corazones». A la tarde, Clara, una vecina que había sido testigo de la transformación del pueblo, llegó al refugio con un cartel que había hecho con la ayuda de otros. En él, una foto de Xiang, gallardo y libre,
adornaba el centro con las palabras: un símbolo de esperanza y justicia. Guillermo, emocionado, colgó el cartel con mano temblorosa en la entrada del refugio. Cada vez que lo miraba, sentía una conexión profunda con todos los momentos que lo habían traído hasta aquí. La historia de Xiang comenzó a resonar más allá de las fronteras de la aldea. La gente de pueblos cercanos vino a escuchar sobre su historia, a aprender de la bondad que Guillermo y los demás habían cultivado. Un día, una reportera de la ciudad llegó al refugio para entrevistar a Guillermo. Su historia ya había cruzado límites. «¿Qué significa Xiang para ti?», le preguntó, con la mirada curiosa. Guillermo pensó por un momento y con voz firme y serena respondió: «Xiang es mucho más que un caballo. Es un recordatorio de que todos merecemos una segunda oportunidad. Nos enseñó que el cambio comienza con gestos pequeños y que incluso cuando todo parece perdido, siempre hay espacio para la esperanza». Los meses pasaron y el refugio creció. Gracias a las contribuciones de vecinos y organizaciones, se añadieron más espacios para albergar animales que necesitaban un hogar. Xiang, el caballo que una vez estuvo a punto de morir, ahora se convirtió en un mentor para otros animales rescatados, guiándolos con su presencia tranquila, como un líder sabio que había recorrido un largo camino hacia la paz. Y así, entre el murmullo del viento y el brillo de las estrellas, Guillermo entendió que su verdadero logro no era solo haber salvado a Xiang, sino haber sembrado una semilla de compasión en el corazón de su comunidad, una que seguiría creciendo por muchos años. Con el paso de los meses, el refugio de Guillermo se convirtió en un verdadero centro de transformación, no solo para los animales, sino también para las personas que llegaban en busca de una nueva perspectiva sobre la vida. El lugar, lleno de risas infantiles, conversaciones profundas y manos que trabajaban juntas, reflejaba el espíritu de unidad que había nacido allí. Xiang, siempre sereno, recorría los prados con un porte majestuoso, como si supiera que su presencia era la clave para abrir los corazones de todos los que lo rodeaban. Una tarde, mientras Guillermo caminaba por el campo, vio a un anciano, conocido por todos en el pueblo como Don Eladio, observando a Xiang desde la distancia. Don Eladio era un hombre que había vivido toda su vida entre prejuicios, desconfiando de los más jóvenes y, especialmente, de las nuevas ideas. Sin embargo, desde que Guillermo comenzó su trabajo, él había comenzado a cambiar, a ser testigo de lo que el amor y la compasión podían hacer en los seres vivos. «Francisco», dijo don Eladio con voz profunda y reflexiva, «he visto muchas cosas en mi vida, pero nunca imaginé que un caballo pudiera cambiar tanto a la gente». Guillermo sonrió, comprendiendo el peso de sus palabras. «No es solo el caballo», respondió. «Es lo que representa. Xiang nos enseña que nunca es tarde para empezar de nuevo, para redimirnos, para hacer las paces con lo que nos ha hecho daño». Con el paso del tiempo, más vecinos se acercaron al refugio, algunos con dudas, otros con esperanzas renovadas. Guillermo, siempre paciente, los recibía con brazos abiertos, mostrándoles cómo la empatía y el trabajo en equipo podían sanar incluso las heridas más profundas. Los animales, que antes habían sido vistos como simples objetos de trabajo o entretenimiento, comenzaron a ser considerados miembros valiosos de la comunidad. Un día, mientras Guillermo compartía un almuerzo con algunos de los niños que frecuentaban el refugio, Clara se acercó corriendo, con una noticia. «Francisco», dijo entre respiros, «hay algo que tienes que ver». Él la siguió hasta el centro del pueblo, donde una multitud se había reunido alrededor de un nuevo cartel. Era otro retrato de Xiang, pero esta vez con la leyenda. Un recordatorio de que todos merecemos una segunda oportunidad, sin importar lo que hayamos hecho o lo que nos haya pasado. La gente del pueblo, aquellos que habían sido testigos del cambio que el refugio había traído, se había reunido para rendir homenaje a lo que representaba Xiang y a la causa por la que Guillermo había luchado.
era más que un animal rescatado. Era un símbolo de esperanza, una figura que conectaba las almas de aquellos que alguna vez habían sido perdidos, recordándoles que siempre había tiempo para el perdón y la redención. Francisco, al ver el cartel, sintió una ola de emoción que lo abrumó. Su viaje, que había comenzado con un simple acto de bondad, ahora era parte de la historia del pueblo. Pero en su corazón sabía que esto no era el final, sino un capítulo más en la historia de todos los que habían sido tocados por la presencia de Xiang. Esa noche, mientras la luna se alzaba nuevamente sobre las montañas, Guillermo se sentó junto al corral, mirando el cielo estrellado. Xiang estaba a su lado, como siempre, en silencio, compartiendo el momento. «Lo hemos hecho, amigo», susurró. «Pero aún queda mucho por hacer. No por mí, ni por ti, sino por todos los que vienen detrás». Con una sonrisa suave, acarició el lomo de Xiang, sabiendo que juntos habían logrado mucho más de lo que jamás imaginó. Y en ese pequeño refugio, rodeado de animales y corazones agradecidos, Guillermo comprendió que la verdadera Xiang no era solo un concepto abstracto, sino un legado que, como las estrellas en el cielo, seguiría iluminando el camino por generaciones. En un rincón apartado de un mundo que apenas comenzaba a comprender el valor de la compasión, existía un pequeño pueblo donde la esperanza parecía haberse desvanecido. En este lugar, donde los días eran rutinarios y las noches caían con un manto de indiferencia, nacía una historia que se convertiría en leyenda. La historia de Xiang, un caballo que, de alguna manera, trajo consigo el viento del cambio. Cuando Guillermo lo encontró, no era más que una sombra de lo que alguna vez había sido. Sus patas temblaban de debilidad. Su mirada vacía reflejaba años de sufrimiento. Nadie en el pueblo creía que ese animal tuviera alguna posibilidad de sobrevivir, pero Guillermo, con su corazón lleno de una compasión que solo los que han amado profundamente pueden comprender, no dudó en intervenir. Alimentó a Xiang, lo cuidó, lo trató como si fuera su propio hijo. Día tras día, su esfuerzo comenzó a dar frutos. El caballo se levantó, las cicatrices del pasado comenzaron a sanar, y con el tiempo, su trote se volvió elegante, como si el mismo viento lo hubiera acariciado y le hubiera devuelto su dignidad. Lo que Guillermo no sabía era que Xiang, más que un animal rescatado, sería el catalizador de una transformación profunda en toda la comunidad. Con su recuperación, el pueblo comenzó a ver las cosas de otra manera. Las personas comenzaron a preguntarse, ¿cómo es que un hombre tan común, sin recursos, pudo hacer tanto por un ser que nadie más quería? Fue entonces cuando Guillermo empezó a recibir invitaciones, primero de aldeas cercanas, luego de ciudades más grandes. Los relatos de Xiang, el caballo que fue rescatado por el coraje y la compasión de un hombre, comenzaron a circular como un fuego imparable. En cada lugar al que iban, Xiang no solo dejaba su huella en el suelo, sino en el corazón de aquellos que lo miraban. Guillermo no solo hablaba de su experiencia, sino que se convertía en el portavoz de una idea nueva: el respeto por todas las criaturas, grandes y pequeñas, y el poder que tiene el amor y el cuidado para sanar incluso las heridas más profundas. En una noche especial, mientras el cielo se vestía con tonos naranjas y violetas, Guillermo y Xiang se sentaron, como siempre lo hacían, en el porche de la casa. El caballo pastaba tranquilamente mientras el viento danzaba entre las hojas de los árboles, y Guillermo, mirando a su amigo, susurró: «Mira todo lo que hemos logrado. Lo que comenzamos como un pequeño acto de bondad se ha convertido en algo mucho más grande. El mundo está empezando a entender lo que significa cuidar, no solo de los animales, sino de todos los seres que comparten este planeta con nosotros». Esa noche, bajo un manto estrellado, Guillermo escribió en su diario, con la tinta impregnada de gratitud: «Xiang no solo ha encontrado un hogar, nos ha enseñado a construir un hogar para todos los que lo necesitan, a dar un paso atrás y ver que no estamos tan separados como creíamos.
Su historia es la prueba de que incluso en los momentos más oscuros siempre existe una chispa de luz, y esa chispa puede iluminar el camino de un futuro mejor. Mientras cerraba el cuaderno, miró por última vez a Xiang, quien ahora descansaba tranquilo, rodeado de un amor y un respeto que nunca antes había conocido. Juntos, habían hecho mucho más que cambiar el destino de un caballo. Habían transformado la vida de una comunidad, sembrando una semilla de esperanza que seguiría creciendo por generaciones. Y así, la historia de Xiang se convirtió en un recordatorio eterno de que la compasión, por pequeña que sea, tiene el poder de cambiar no solo vidas, sino todo un mundo. ¿Y tú? ¿Cómo cambiarías la vida de alguien que lo necesita? Reflexiona sobre lo que esta historia significa para ti y comparte tus pensamientos. Si esta historia te ha tocado, dale like, compártela con aquellos que necesiten esperanza y suscríbete para más relatos que inspiran. Tu apoyo puede ser el comienzo de un cambio aún mayor.